Buenos días, hermanos. Buenos días a cada uno de ustedes en este primer día de la semana. Vamos a seguir con la clase que estamos llevando acerca de la vida de Jesús, ¿verdad? Empezamos a través de las profecías, a través de su nacimiento. ¿Y qué vimos la semana pasada? La cosa es fácil. Vimos el bautismo y las tentaciones, ¿verdad? Entonces vimos acerca del bautismo de Jesús la semana pasada. Vimos que después que salió del bautismo, ¿qué pasó? Vino el chamuco, ¿verdad? Vino el diablo, el enemigo, el tentador, y lo llevó al desierto, fue llevado al desierto y fue tentado. ¿Y cuántas tentaciones hubo? Tres tentaciones. Y vimos también que el diablo también sabía la Biblia, ¿verdad? Entonces, hoy estaremos viendo ya lo que sería el inicio de su ministerio del Señor Jesús. Y algo que siempre me llamaba la atención, ¿no? Ahí vamos a ver eso. Entonces, muchas de las veces cuando uno tiene algún problema, ya sea en un restaurante o en cualquier cosa, siempre quiere hablar uno con el manager, ¿verdad? Puedo hablar con el manager y están arreglando el carro mío y hicieron un trabajo mal hecho. Entonces hablé con el que hizo el trabajo y me dijo, tienes que hablar con el manager. Y ya sale el manager y me dice, sí, vamos a arreglar todo esto. ¿Y por qué uno va con el manager? ¿Por qué uno va con el jefe? ¿Porque es el encargado? Porque se supone que es el que tiene la autoridad, ¿verdad?, para hacer decisiones, y es el que tiene el conocimiento y es el que puede resolver el problema, ¿verdad? Por eso es por lo que él está ahí. Pero muchas de las veces pues pasa que en un restaurante, ¿verdad?, a veces dice, pues necesito hablar con el manager, y sale el manager. ¿Y qué pasa cuando viene este manager? ¿Qué pensó el hermano Francisco? ¿Fue el que salió? Pues que no tiene experiencia, o que es raro. Como que no, ¿verdad? Como que no se la cree que le va a resolver su problema. ¿Qué pasa si es mecánico? Y le sale el mecánico ahí. Un desarmador y pinzas. ¿Qué va a pensar? Así como que no. ¿Qué pasa en la comida? Si en la comida le salió mal y le habla al chef y le sale ahí y le dice, pues, ¿cuál es la reacción de cada uno de nosotros cuando ve este tipo de jefes? Que dices, pues si este es el jefe, ¿cómo estará el otro, verdad? Ahora esto es fácil. Imagínense que llegue con el doctor y le quiere que le haga una cirugía de corazón abierto de algo. Y va llegando el doctor ahí y dice, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Pero por qué? ¿Por qué se levanta y se va, hermano? No sabe qué hacer porque no hay confianza. No hay confianza. Porque juzgas antes de ver. Porque juzgas antes de saber. Puse puras fotos de niños. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús hubiera llegado a esa edad ahí a predicar? Predicaba de 12 años. Sí llegó y predicó. No, pero predicando así abiertamente. Hubiera tenido la misma reacción que tenemos cada uno de nosotros. Le han dicho, no sabe ni de qué está hablando. Darle unas canicas, dicen los papás. Hubiéramos tenido la misma que tuvieron, ¿no?, los sumos sacerdotes cuando estaban asombrados, porque primero han de haber pensado qué nos va a enseñar, pero conforme vieron el desarrollo, la misma palabra lo dice, ¿verdad?, se quedaron atónitos. Pero aún así, o sea, no hubo
No hubo algo que confiaran en él, que creyeran en él, que era realidad lo que él estaba haciendo, por la simple apariencia de que lo miraban como alguien que no sabía. Entonces, no tendría credibilidad, no confiarían en él, y pues claro, ni siquiera le oían, como dijo la hermana, yo me levantaba y me iba. Entonces, para que fueran rabinos o maestros, ¿verdad? Se necesitaba que tuvieran más de 30 años. También el rey David mató a Goliat y no le hicieron rey, ¿verdad? Decían, Saúl mató 10 y David mató 10,000, y aún así no le creían porque era un muchacho joven. Dice 2 Samuel 5:4, cuando David es proclamado rey, dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Otro personaje en Génesis capítulo 41, verso 46, José, que vinieron sus hermanos. Génesis 41, 46 dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y corrió toda la tierra y fue el segundo en Faraón. O sea, se necesitaba también tener credibilidad, tener cierto... Números capítulo 4, las tareas de los levitas cuando estaban en el tabernáculo, no podían ir de cualquier edad. Números capítulo 4, verso 4, dice, Números 4, 1, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, y los que iban a servir de edad de 30 años arriba hasta 50 años, y todo lo que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces, hubiera pasado lo mismo. Ahora, el que sabe el tiempo, ¿quién es? Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Se oye mucho mencionar eso cuando una persona está embarazada, una persona va a tener su bebé, se oye mucho decir, el tiempo de Dios es perfecto. Pero para la venida de Cristo, pues el que escogió el tiempo y el que decidió, pues fue el Padre. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, Dios decidió cuándo fue el tiempo, fue a esa edad. Entonces vamos a empezar ya con el ministerio. Ya fue bautizado, ya fue tentado por Satanás y regresó, y ahora sí va a empezar su ministerio. Mateo capítulo 4, verso 12, vamos a estar viendo a los 4 evangelios que nos hablan acerca de la vida de Cristo, y estaremos viendo el inicio de los ministerios de cada uno de ellos. Mateo capítulo 4, verso 12, si quieren leerlo hasta el 17. Mateo 4, del 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y alistó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los judíos. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte resplandeció. 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, ahí empieza Mateo. Mateo empieza diciendo que empieza su ministerio, y vamos a ir viendo a través de los estudios que va cumpliendo profecías, ¿verdad? Dice la profecía que decía, ¿verdad? A tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Se cumplía esta, ¿verdad? Porque dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz le resplandeció. Eso es lo que dice Mateo. Vamos a ver lo que dice Marcos, capítulo 1, del 14 al 15. Estoy llevando una secuencia más o menos cronológica para que vayamos viendo en los 4 evangelios lo que iba sucediendo. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creen en el Evangelio, ¿verdad? Entonces dice, después que Juan fue encarcelado, Juan lo bautizó y de ahí fue a las tentaciones, fue lo que vimos en la clase pasada, y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahora lo que nos va a decir Lucas es un poco más diferente. Lucas nos va a decir que volvió en el poder del Espíritu. Esto va a ser milagros ahorita más adelante, pero Lucas sí aclara ese tipo de cosas. Y también Lucas nos dice que nadie es aceptado en su propia tierra. Entonces vayamos a Lucas capítulo 4, verso 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ya, vamos a leer hasta el 20, 16 hasta el 20, para ir viendo más la historia. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de tu Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro del lo dio al ministerio y se sentó, y en los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Dice el 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nos vamos viendo cómo a través de su vida se van cumpliendo profecías, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces nos perdemos porque no sabemos dónde andamos, ¿verdad? Como por ejemplo alguien que está en México, en Veracruz, ¿verdad? Le dice, no, pues se movió de Dallas y luego se fue a Fort Worth y pasó por Arlington y se quedó. No sé si es para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, norte, sur. Entonces, les puse un mapa. Ustedes tienen sus mapas al final de la Biblia, pero casi nunca los vemos, ¿verdad? Porque están hasta el final. Entonces, andaba por acá, allá está, caminando, ¿verdad? Andaba por allá, y luego dice la escritura que bajó ¿a dónde? Nazaret. A Nazaret. Y dice Lucas capítulo, en Galilea, ahí bajó para Nazaret. Bajó para Nazaret. Entonces más o menos el mapa para que veamos dónde andaba. Y dice, este día la escritura se cumplió. ¿Qué creen que hubiera sido la reacción de las personas cuando les dijo eso? Les leyó el profeta Isaías y les dijo todo lo que había leído. ¿Y qué creen que haya sido la reacción de las personas que estaban ahí cuando les dijo, este día se ha cumplido esto? Que sería la misma reacción de cuando pusimos al manager, ¿verdad? Incredulidad. Siempre en la Biblia hay tres cosas que pasan. La rechazan, se burlan, otros dicen hay en otro tiempo, y hay otros que la reciben gozosos. Es más o menos lo que siempre se ve a través de las escrituras, ¿verdad? Como en la actualidad, hermanos, que son bastante a veces que dicen, si no vemos, no creemos. Pero también hay que pensar lo que casi la mayoría de aquel entonces sí sabían todo eso. Lo que pasa es que ellos esperaban un rey terrenal. Sí. Y era lo que no, por eso no creían mucho. Sí sabían que ya era el tiempo, que había llegado el tiempo porque leían.
Entonces, la reacción de la gente muchas de las veces es conflictiva, ¿verdad? Nunca le vamos a dar gusto a la gente, ¿verdad? Y cuando viene este tipo de declaraciones delante de ellos, siempre lo que pasa es que, ¿qué dicen? Hay gente conflictiva, hay gente arrogante, hay gente orgullosa, dice, yo no le voy a creer a él porque, como dice la hermana, si no me enseña pruebas, yo no le creo nada. Y a veces la gente los tacha, ¿verdad?, por algo que los humilla, ¿verdad? Y a veces la gente está indispuesta. Simplemente al decir eso, me hubieran dicho, ya va a empezar este con agarra mis sabores. Entonces, pues la gente, como dije, ¿verdad?, es receptora de la palabra de Dios. Por un ejemplo, Hechos capítulo 17, verso 32, cuando Pablo llega a Atenas, Hechos capítulo 17, verso 32, cuando llega a Atenas a predicarles acerca del Dios no conocido, la reacción de la gente pues es la siguiente. Hechos capítulo 17, verso 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, ¿qué dice?, se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, es el 34, mas algunos creyeron, juntándose con él. Es la reacción de la gente. Ahora vamos a ver la narrativa de lo que pasó ahí con esta gente. Vamos a seguir con Lucas capítulo 4, del 22 en adelante, hasta 30. Lucas capítulo 4, del 22 al 30. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz saber aquí en la tierra. Hasta ahí vamos a agarrar hasta ahí. Entonces la primera reacción me da, dice, y todos daban buen testimonio de él. Hacía milagros, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ahí empezaron, ¿verdad? Y decían así, ¿no es este el hijo de José? Y empieza la reacción. Cuando él oye, él conoce los corazones de las personas, ¿verdad? Y al sentir este tipo de comentarios o ataques, porque la pregunta que dijeron, ¿no es este el hijo de José? Se fijan en sus Biblias, tiene signos de interrogación, ¿verdad? Como diciendo, ¿y este de dónde salió? ¿Este qué? Ahora, hasta aquí ya venía haciendo milagros, ¿verdad? Y dice el 23, y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho, ¿en dónde? En Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y dice el 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero ninguno de ellos fue enviado a Elías, sino una mujer viuda en Serepta de Sidón. Es el 27. Lucas capítulo 4, 27 dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, ¿sino quién? Sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Él les dijo algo equivocado? ¿Les dijo mentira? No, se les dijo la verdad. ¿Cuál fue la reacción de ellos, verdad? La reacción de ellos fue esto. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué dicen? Se llenaron de ira. ¿Qué es ira? Enojo descontrolado. Coraje descontrolado, odio, molestia. Pero ¿es un coraje nada más de sentimiento o es de esos de que no hay piedras de aquí? Una reacción fuerte. No, o sea, la ira, ¿verdad? Es más que el enojo. Dice, ¿y qué cree que hicieron? Dice, y levantándose, le echaron fuera de la sinagoga. ¿De dónde? La ciudad. De la ciudad. Fue tanto el
el odio, la ira, el coraje. No nada más lo sacaron de ahí, sino donde, afuera de la ciudad. Y tan enojados estaban con esas palabras que les dijo, como dijimos, no fueron mentiras. Que hasta dónde le llevaron, dice, y dice Lucas 4:29, dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para darle un premio. Para aventarlo. ¿Para qué? Aventarlo de la peña del monte. Imagínense lo que la reacción que fue nada más porque les dijo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Ahora, venía haciendo milagros, venía haciendo maravillas. Al principio hablaban bien de él, dice Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él. Imagínense el cambio que hubo. Dice Lucas capítulo 4, verso 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Yo me imagino esta escena, que estaban todos en una barranca, ¿verdad? Y lo querían aventar allá. Entonces cuando estaban así, estaba toda la gente que lo tenía en la orilla. Yo me imagino que él nomás se dio vuelta y pasó en medio de ellos. Sincero, tranquilo, y avanzó. Lo que pasa es que como ellos estaban llenos de ira y coraje, no supieron ni a qué hora se les fue. No, sí supieron. Por el mismo coraje que tenían. Pues sí, pero nadie hizo nada, o sea, de todos los que estaban ahí, no creo que haya sido poquitos. Y aún así, que hayan sido 2, 3, 5, 10. Tampoco si pasaban por ahí no iban a hacer nada. Fue el poder del Señor, era el poder de Dios. A veces, cuando se ve la seguridad de las personas, a la gente, por ejemplo, el hermano David, tumbó el panal de avispas y le cayeron ahí, y el hermano bien tranquilo, no le hicieron nada. Le decía el hermano Francisco, córrele, y si le corren me van a picar. O sea, tenía temple, tenía presencia, no sé, pasó por el medio de ellos y se fue. Y se fue. Siguiendo la lectura, ¿alguien se acuerda que vimos el miércoles? Lo del Levítico. Bueno, si no me contestan, voy a estar aquí con los que estuvieron el miércoles. Vamos a seguir con la lectura. Lucas capítulo 4, verso 22. Dice, no, Lucas capítulo 4 del 31 en adelante. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se negaban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, el cual exclamó a gran voz, Diciendo, déjanos que tienes contra nosotros, Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. 35. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. 36. Y estaban todos maravillados y hablando unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Hasta ahí. ¿Qué es autoridad? ¿Qué es cuando alguien habla con autoridad? que lo manda Norma, una autoridad fuerte. Una autoridad que manda y, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Le decimos al hermano, a fulano que se llama Carlos, ¿verdad? Carlos, salte para afuera. Y Carlos no se sale. ¿Hay autoridad? A que le diga yo gritándole y fuerte, no hay autoridad. Autoridad es que los receptores del mandato obedezcan. Entonces, cuando a Lucas capítulo 4 del 31 dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y luego en el 36 dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Dice el 37,
y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces, estaba siendo famoso, iba sanando, menos en su tierra. Lucas capítulo 4 del 38. Vamos a brincar estos para seguir con la vida de Jesús. Son cosas que vamos a estar viendo más adelante. Vamos a seguir viendo cómo Jesús iba juntando ya su equipo, sus apóstoles. Apóstoles es el equivalente al término griego apóstoles, que significa un mensajero, un embajador o literalmente uno que es enviado. Eso es en aquel tiempo. Lo vemos en este tiempo. Hay dos definiciones: la definición oficial de alguien que es apóstol o la definición esta. Los 12 apóstoles tenían el título oficial de ser apóstoles, ¿verdad? Y a Pablo no lo aceptaban porque decían, bueno, Pablo no anduvo con él. Entonces, apóstoles nomás quiere decir mensajeros, un embajador o literalmente uno que es enviado. Entonces él empieza a buscar los apóstoles. ¿Y cuántos apóstoles tenía? No oí. 12 dice. Eran 12. Y preguntamos la clase pasada, ¿quién sabe los 12 nombres? Todos dijeron nomás el de Pedro, y luego les dije yo que Jonás, y luego me dice la hermana, Jonás no era apóstol. Le digo, por estoy haciendo la pregunta y a veces están en el mismo canal. Bueno, la narrativa, lo que vamos a ver ahorita va a ser la de Juan, cuando los empieza a llamar. Y hasta este momento, pues nada más va a haber 6. En la narrativa que vamos va a haber 6. Y vamos a ver los nombres, pues Simón, también conocido como Pedro, Cefas, Andrés, Jacobo, Santiago, Juan, Felipe, Natanael o Bartolomé. Ahora, no creen que estaban así, no dibujos, porque me van a decir, no, porque este no tenía pelo, que este era gordo, que este era blanco, que este es tezón. Nada que ver. Nada más los puse para que viéramos ahí. Ahora, de estos había unos que eran hermanos, ¿verdad? Simón y Andrés eran hermanos, Pedro y Andrés eran hermanos, Cefas y Andrés eran hermanos, y Jacobo y Juan eran hermanos, y Santiago y Juan eran hermanos. El mismo. ¿Okay? En algunas versiones aparecen con diferentes nombres. Felipe pues sigue igual, Natanael, en algunos otros aparece como Bartolomé. Ahora vamos a ver lo que nos dice Juan acerca del inicio de su ministerio y lo que se cree que fue el primer milagro. Ahorita vamos a ver por qué dicen que el inicio empieza ahí. Vamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, verso 35. Entonces ya vimos Mateo, Marcos, Lucas y ahora vamos con Juan. Vamos a ver qué nos habla acerca del inicio de su ministerio en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 35 hasta el 41. Del 35 al 41. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido el maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ven, y fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, eran los dos que habían oído a Juan, que habían seguido a Jesús. 41. Este halló primero a su hermano, Simón, y le dijo, Hemos hallado a Mesías, que traducido es el Cristo. 42. Y
y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, quiere decir Pedro. ¿Sí que aparece aquí la palabra rabí? ¿Qué hubiera pasado que hubiera sido el niño que vimos en el inicio de la clase? Hubieran dicho: no, hombre, no sabe nada. Entonces, hasta ahorita van ¿quién? Andrés y Simón, Pedro, y le cambió a Cefas, ¿verdad? A Juan capítulo 1, verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hasta ahí vamos a ver. ¿Alguien sabe quién es dice aquí Moisés? Quien escribió Moisés en la ley. ¿Se acuerdan que en las profecías que vimos de Moisés decía que iba a venir un profeta que decía a él oír? Bueno, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede ser algo bueno? A ver, está ahí. Otra vez, ¿verdad? En su tierra, ¿verdad? De Nazaret puede salir algo bueno, ya lo estaban discriminando. Y luego dice, le dijo: Felipe, ven tú y ven. El 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay desigualdad. Hasta ahí. Y ahí ya lo vio. Y Dios sabe nuestros corazones, ¿verdad? Y el 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo de la higuera, te vi. 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bueno, vamos a parar ahí. Más porque le dijo: te vi. Dice el hermano Yerda, dicen los que saben. ¿Creen que él estaba pensando ciertas cosas? ¿Creen que él estaba pidiendo algo? ¿Creen que él tenía? Porque le dice: he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Tal vez estaba comentando acerca de lo que estaba pasando. Y nomás porque le dijo: te vi. Dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Dice el 49, respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Lo único que le dijo fue eso. Dice el 50, respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y le dice: cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces hasta ahorita lleva 4. ¿Aquí ni quién lleva? A Simón, Pedro, Cefas, es el mismo, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu hermano? Andrés. ¿Quién son los otros dos que aparecieron aquí? Juan y Santiago. Felipe y Natanael, ¿verdad? Entonces, son los que tiene hasta ahorita. Vamos a seguir en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1. El tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes contigo, mujer? Aún no ha venido tu hora. 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala.
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los siervos, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Le dijo, todo hombre sirve primero buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hasta ahí. Entonces, vemos que convierte el agua en vino y dicen que es el primer milagro. Aunque los evangelios no están cronológicamente, pero se cree que es el primero. Estamos viendo el inicio de su ministerio. Vimos que apenas llevaba ciertos apóstoles. Y el 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, aunque leamos nosotros, se cree que esto es el orden cronológico, ¿verdad? No están en orden cronológico. Muchas de las veces vamos a ir brincando. Ahorita casi vamos en capítulo 1, capítulo 2, pero luego hay unos que salen en el 17, en el 16, 14, y como que no hay una secuencia. Pero la secuencia hasta aquí ahorita va más o menos así. Esto fue el inicio de su ministerio con los milagros. ¿Por qué? Porque dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Dice el 12, después de este descendieron a Cafarnaúm, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos estuvieron ahí no muchos días. Y ya casi se nos acaba la hora. ¿Comentarios, preguntas hasta aquí? Los primeros seguidores eran seguidores originales de Juan. Sí. Eso nos dice en el Evangelio de Juan. En nosotros no dice. Por eso lo estamos entrelazando los 4 evangelios. Sí, me viene a la mente la importancia de las frases de Jesús cuando dijo, manifiesta, mayor es un amigo que un hermano. Ahorita ha sido 2 hermanos los llamados, ¿verdad? Pero Felipe le dice a Natanael, le habla de Jesús, son amigos. Y la importancia va de, por eso viene a la mente esa frase, cuán importante es, mayor es un amigo que un hermano. O sea, Natanael, Felipe le va a compartir a su mejor amigo lo que él había conocido, lo que había escuchado y estaba viendo, y ven para que tú mismo lo veas. Y la respuesta de Jesús, detente viva, pero lo que manifiesta Jesús, lo que le tiene preparado a ese amigo de Felipe, o sea, tú verás el cielo abierto, tú verás esto, o sea, qué maravilloso esas palabras. Sí, ellos son los que van a estar ahí en el milagro de cuando multiplicaron el pan y los peces. La forma en que lo llaman, o sea, muy diferente a Leo, o sea, mucho nomás le dice, tú vas a ver esto. Mucho nomás le dice, ven y sígueme. Si a nosotros pasa alguien ahí caminando y le dice, ven y sígueme, ¿cuál va la reacción de nosotros? Pero él hablaba para nosotros. Hermano Javier. Pues en que convirtió el agua, ¿no? A vino. Quiero dar a entender que ahí podemos probar de cualquiera que Jesús es Dios. Porque para procesar un buen vino se lleva años. Se coge primero la semilla, se entierra, se cultiva, corta la planta, se cuida, ¿verdad? Se poda. Lleva un gran proceso de tiempo. Después da fruto, se recoge ese fruto y se guarda por años para que sea un buen vino. Jesús hay prueba que Él es Dios porque Él es dueño del tiempo. Ahí mismo hizo todo. Sí. Sí, y aparte ahí se demuestra que ellos, también los demonios que hablaban, que le decían cállate, sal de él. Hay más que van a hablar diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces los comentarios son más. Algo que tal vez no viene relacionado, pero sí es importante, ¿verdad? Porque se ha mencionado
la venida del reino de los cielos se ha mencionado en el desarrollo de cuando han sido llamados los apóstoles. Sí, lo que dice el hermano acerca del reino, por eso estuvimos viendo acerca de las profecías, porque ellos esperaban un rey. ¿Se acuerdan que íbamos a Daniel capítulo 2? Donde esperaban un rey que iba a reinar en Jerusalén y iban a volver a ser ellos el reinado que había antes, y esperaban un rey terrenal. Hermana. Hermano, ahí en Juan 4:14 está más claro: mas el que bebiere del agua y que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, para toda la vida. Voy a hacer eterna el agua. Sí, vamos a ir viendo a través de esto. Ahorita nada más es el inicio. Ahorita vemos que lleva estos apóstoles, uno que son seguidores, enviados, lo que significa, y se está juntando lo que es el equipo, ¿verdad? A los que iban a estar con él, los iba a estar entrenando en estos 3 años que se cree que tuvo el ministerio, y como vemos los llamamientos de algunos, ¿verdad? Nomás le dice: ven y sígueme. Pero hay conexiones entre unos y otros. Por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan dice, Juan 1:35 dice: el siguiente día, otra vez, estando Juan y 2 de sus discípulos, Juan el Bautista, por eso dice el hermano, estos eran discípulos de Juan, que eran Simón y Andrés. Entonces se van juntando estos. Ahora Natanael, el nombre de Natanael nada más aparece en el Evangelio de Juan. Nada más aparece en el Evangelio de Juan. Los otros evangelios aparecen como Bartolomé. En Mateo, el llamamiento de Mateo. También cuando ven Mateo, en unos aparece como Mateo y en otros aparece como ¿qué? De vida. Entonces, es lo que vamos viendo hasta aquí. Seguiríamos con Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, del 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a ver para la siguiente clase, porque ya se nos acabó el tiempo, cómo su fama iba creciendo. Cómo su fama iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. ¿Por qué? Porque llegaban y sanaban personas. Vamos a ver cómo lo iban a estar esperando hasta fuera de la casa. Vamos a ver cómo van a llegar hasta ahí cuando estaba en la casa de Pedro. Y le dicen: te andan buscando. Y le dice: es necesario ir a otras ciudades a predicar, dice, porque para esto he venido. Pues, comentarios, y si no, pues, hermano Juan. Yo solamente quería comentar algo que, según lo que el Señor, los demonios reconocían más al Señor Jesucristo que de la propia gente de la propia humanidad, de ellos. Le tenían más miedo a él que los mismos familiares. Sí, sí, los otros le reconocían. Lo reconocían como hijo de Dios y ellos y la gente no lo reconocía. Hasta la fecha hay muchos judíos que no creen que Cristo es. Sí, pues por eso fue interesante ver desde antes de las profecías, ver lo que ellos esperaban. O sea, ellos esperaban uno terrenal, esperaban un rey, no alguien de... Estaban sobre los romanos estaban sobre ellos, y ellos querían la libertad, un guerrero que los librara. Pero el Señor no vino a eso, vino a liberar a los pecadores del pecado. Entonces eso es lo que ellos esperaban, por eso era el rechazo hacia él. Pero ellos tomaban el beneficio cuando sanaban. Porque vamos a ver para la siguiente clase cómo llegaban, lo estaban esperando hasta fuera de su casa para que sanara a la gente. Eso no es una excusa para que ellos no creyeran. Solamente con lo que él hizo era más que suficiente para saber quién era, y como lo hizo Natanael cuando le habló. Así es. Bueno, pues no hay más comentarios, vamos a tomar ya un break y seguimos para la siguiente semana con la... Se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice: por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano
en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en sus ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esta es palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno por igual. Es bueno, hermanos, estar en este lugar para adorar a nuestro Dios, seguir adorándole. Acabamos de tener, ¿verdad?, de recordar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Debemos tomar en cuenta, hermanos, que nuestro Dios, estando en la posición de rey, se despojó a sí mismo y vino con nosotros para poder salvarnos. Vemos esa humildad que Cristo mostró, hermanos, estando Él ahí arriba, y vemos la humildad que tuvo para venir acá con nosotros, para dar su vida por nosotros. Estaba recordando yo la clase que dio nuestro hermano Ismael, cuando comentó de los reyes Herodes. Había reyes que no tenían esa humildad. Esos reyes hasta mataban a sus propios hijos para poder seguir en ese trono. Cristo vino y nos demostró una humildad tremenda, hermanos. Cristo vino a demostrar la humildad que nosotros necesitábamos para ser salvos. ¿Estamos listos, hermanos? Amén, hermanos. Segunda de Pedro 3:12 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La iglesia, hermanos, debemos estar siempre esperando el día del Señor. Debemos estar preparados, hermanos, para la venida de nuestro Dios. Debemos estar listos en todo momento, porque ese día puede ser ahora, ese día puede ser mañana, ese día puede ser cualquier día de la semana. Tenemos que estar listos, hermanos, estar preparados. Desde el principio, hermanos, desde Génesis, el deseo de Dios ha sido un solo pueblo. Dios llamó a Abraham con un solo propósito: que todas las naciones fueran benditas en el nombre de nuestro Dios. Pero en la mente del judaísmo nunca se entendió ese concepto. Cada vez miraban con más desprecio las naciones que estaban alrededor de ellos. Siempre hubo en el corazón de los judíos un rechazo hacia las otras naciones. Para los judíos, hermanos, eran personas, los gentiles, que no se podían juntar con ellos, no podían estar con ellos, no los podían ver. No había ningún motivo para estar con un gentil. Pero eso, hermanos, se terminó el día de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él llegó a este mundo para morir por cada uno de nosotros. Derrumbó la división que había entre los judíos y los gentiles. Por primera vez los judíos comenzaron a predicar la palabra, y por primera vez, hermanos, comenzaron a tener comunión con las personas que no eran judías. Hasta
hasta ahí no tenían ningún problema. Podían predicar las buenas nuevas, podían predicar el Evangelio, podían predicar a otras naciones, podían predicar a otras naciones pudieran ser salvas, que otras naciones pudieran ser salvas. El problema fue cuando se bautizaron y empezaron a vivir el día a día, hermanos. Ahí comenzó nuevamente el conflicto. Ellos sí aceptaban que Dios pudiera salvarles. Ellos aceptaban que el Evangelio no solo era para los judíos, sino que también para todas las naciones. Pero no aceptaban la forma de ser de los gentiles. Seguían despreciándolos, seguían habiendo un rechazo hacia los gentiles, y eso comenzó a ser un gran problema en el primer siglo, hermanos. No podían estar juntos, no podían sentarse en la misma mesa. Siempre estaban rechazándolos. Vamos a estar en la carta de los Efesios, hermanos, Efesios 4, que es donde vamos a tener nuestra meditación. En el capítulo 4 pasa esta situación, hermanos. Encontramos a los judíos y a los gentiles en la misma congregación. Ellos aceptan que ellos son salvados por Dios, sí, pero no aceptan su forma de ser, no aceptan su cultura, su forma de comer, su forma de vestir, ni su forma de pensar. La iglesia tenían un gran problema, hermanos. Tenían un gran problema unos con otros. El apóstol Pedro mencionó en una oportunidad, dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Allá en Hechos 10:28 lo dice. Esa era la mentalidad de los judíos. Y en este libro, de los Efesios, podemos notar precisamente eso que estaba pasando en ese momento, hermanos. Vamos a ir a Efesios. Vamos a estar en el capítulo 2, hermanos. Versículo 11 en adelante. Vamos a dar lectura. Y por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era una realidad, hermanos, para los gentiles en ese momento. Si seguimos la lectura en el versículo 13 al 16 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de los judíos y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Ahí está el milagro, hermanos, de la cruz. Quitó la barrera que había, quitó las diferencias, quitó las cosas que dividían y los separaban, hermanos. Ahora Pablo les dice: han llegado a ser un solo pueblo para los ojos de nuestro Dios. Este es el llamado que hace Dios, hermanos. Pero los judíos no lo entendían, no lograban llevarlo a cabo con la convivencia que llevaban con los gentiles.
Notemos en el capítulo 3, hermanos, el versículo 5 y 6. Dice de esta manera: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Pablo lo está mencionando, hermanos. Somos coherederos delante de Dios. Somos las mismas personas, iguales. Y no debe haber ninguna diferencia entre nosotros. Dios nos mira de una sola manera. Su deseo de Dios desde el principio era que fuera un solo pueblo. Entonces, ¿por qué puede haber diferencia entre nosotros, hermanos? Eso es lo que Pablo le mencionaba a los efesios. ¿Por qué había diferencia entre los gentiles y entre los judíos? ¿Cómo podemos animarnos en esto, hermanos? Notemos cómo Pablo apela en esta carta al amor de Cristo para que puedan entender la grandeza del amor de nuestro Señor Jesucristo. No solo por los judíos, sino también por los gentiles, para que sean un solo pueblo. Notemos en el capítulo 3, el 17 y el 19 que dicen: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud. Ahí vemos el amor de nuestro Dios, el amor de Cristo, hermanos. En la mente de los hombres, hermanos, no se puede comprender porque es demasiado profundo, amplio, para poder llegar a entender ese amor que Cristo mostró por nosotros. Todos nosotros, judíos y gentiles, pero ¿para qué, hermanos? ¿Para qué hemos recibido? ¿Para qué lo hemos recibido? Para ser un solo pueblo, a través del gran amor de nuestro Dios. Pablo está mostrando la necesidad y derribando todas esas paredes, hermanos. También derribar las enemistades a través de ese gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla con amor a los efesios, ahí en el capítulo 4. Vamos a empezar ahí en el capítulo 4, hermanos. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Antes de hablar sobre este versículo, hermanos, vemos la situación en que Pablo está en ese lugar. Dice: yo pues preso. ¿Cómo podemos notar nosotros y ver que se sentía Pablo en ese momento? Estaba privado de su libertad, hermanos. Estaba preso. Él estaba en una situación, pues, podríamos decir que triste. Podríamos decir que desanimado. Pero notemos cómo Pablo se encuentra en ese momento. Pablo se encuentra en una situación que es dura, que es lamentable. Él está preso, él no puede salir de ese lugar, pero no por ser una persona mala. Este es el punto, hermanos. Pablo no está ahí porque es una persona que haya hecho algo malo, que haya robado, que haya matado a alguien. Debemos saber que está ahí por la palabra de Dios, hermanos. Dice: preso en el Señor. Pablo está preso porque predicaba la palabra. Nosotros debemos tomar en cuenta eso, hermanos.
debemos de tomar en cuenta que por predicar el Evangelio podemos llegar a estar en situaciones similares a Pablo. Pero, ¿qué dice Pablo? ¿Qué es lo que Pablo quiere compartirnos en este mensaje? Pablo no le afecta su condición. En esta lectura, como notamos, Pablo no está pensando en él. ¿En qué cree que está pensando Pablo, hermanos? Pablo está pensando en la iglesia, en los efesios, en sus rivalidades, que aún en este tiempo podemos notarlas en muchas iglesias. Pablo tiene esto en la mente y sabe por qué Pablo no está pensando en sí mismo en esos momentos, hermanos. Porque antes de estar preso, Pablo estaba muerto en pecado, hermanos. Pablo estaba fuera del alcance de la misericordia de Dios, así como estuvimos nosotros en un tiempo. Y Pablo alcanzó la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo está gozoso de compartir la palabra de Dios, de ayudar a la iglesia. Esa es la posición que nosotros tenemos que tener también. Que a pesar de que estemos predicando la palabra de Dios, de que estemos haciendo las cosas que a Dios le agradan, nos pase una situación similar o cualquier situación que nos pase, tenemos que saber nosotros, hermanos, que tenemos que estar gozosos, recibir las cosas que nos pasen por ese amor que Cristo tuvo con nosotros. Cristo se sacrificó, Cristo estuvo en esa cruz sufriendo por nosotros y aguantó hasta el final. Nosotros también debemos tener esa posición, hermanos, hacer eso también, hermanos. Nosotros tenemos un trabajo y desempeñarlo con gozo. Todos aquellos que hemos decidido predicar la palabra de Dios debemos tomar en cuenta todas estas cosas por las que Pablo ha pasado, que no prediquemos para recibir elogios, hermanos, ni para ser vistos por otros hermanos. Prediquemos por amor a Cristo, por amor a los hermanos. Prediquemos por la necesidad que hay en el mundo de conocer la palabra de Dios. Ese es el amor que debemos de tener nosotros. Si sentimos que estamos pasando por problemas en la casa de Dios, o tenemos un espíritu bajo que necesita ser fortalecido, o nos sentimos sin fuerza en este camino de la cruz que usted y yo hemos decidido llevar en esta vida, hermanos. Nosotros al bautizarnos decidimos cargar con la cruz de Cristo. Nosotros al bautizarnos decidimos caminar con Cristo. Así como él iba cargando la cruz, así nosotros debemos asimilar que vamos caminando. Cristo no sufría porque le pesara la cruz. Cristo sufría porque no entendían lo que él vino a hacer. Ese era el sufrimiento que cargaba nuestro Señor Jesucristo. El que nosotros no entendiéramos a qué vino, por qué dejó ese reino y llegó aquí con nosotros para venir a sufrir. Yo creo que ninguna persona pensaría de esa manera si no tiene ese amor que Cristo nos ha mostrado. Seguimos adelante en esta manera, hermanos, pero cuando nos sintamos en desánimo y sin fuerzas, recordemos el amor de Cristo. Ahí en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 3:19, dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud. Es el momento de abrazar el amor ancho y alto que excede todo conocimiento. Por eso Pablo, aunque está en cadenas, puede estar con gran gozo delante de su Señor, y su único objetivo, hermanos, es seguir pensando en la iglesia,
Todos los problemas que tengamos se deben pasar de la mano de Dios. Sin Dios no podemos, hermanos. Tenemos que ir agarrados de la mano de Dios. No pensemos que con nuestras propias fuerzas vamos a salir adelante. Eso no va a pasar. Tenemos que ser humildes y saber que de la mano de Dios podemos caminar, pero no sin Él, hermanos. Eso sí lo debemos de tener en cuenta, y muchas otras cosas que Cristo nos enseña a través de su palabra, hermanos. ¿Cómo puede un cristiano andar dignamente, hermanos? Vamos a leer seguir en el capítulo 1, dice: yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo un cristiano puede andar dignamente, hermanos? Tenemos que andar como Cristo, tratar de no tener un balance en nuestra vida que nos mueva, que no estemos hacia un lado ni hacia el otro. Tenemos que balancearnos a la medida de Cristo, como Cristo camina. Tenemos que reflejar lo que hemos aprendido de Él, toda la enseñanza que Cristo nos ha dado. Eso es lo que debemos tener en cuenta, hermanos. Ya se me fue el tiempo, hermanos. Y apenas voy empezando. Voy a tener que hacer un resumen, hermanos. Discúlpenme, ya faltan 5 minutos. Si los hermanos me dan la oportunidad, la próxima vez terminamos el estudio, la predicación. Voy a continuar, hermanos, y voy a hacer un resumen. Otra vez me pasó, discúlpenme, hermanos. Algo importante, hermanos. Todo cristiano debemos de tener en cuenta una cosa, hermanos. En el versículo 4 vemos esto. ¿Y cuáles son las cosas que nos unen a través del Espíritu de Dios, hermano? Esto es bien importante, que nos demos cuenta qué son las cosas que el Espíritu de Dios nos une, hermanos. Tuve que brincar, hermanos, por el tiempo. Les pido una disculpa. Pero dice así, hermanos. El versículo 4 y 5 dice: tenemos un solo cuerpo, hermanos, un mismo cuerpo, un mismo espíritu, una misma esperanza, hermanos, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Es la definición de todos los cristianos de las cosas en común que tenemos, hermanos. De aquellos que tenemos el Espíritu morando en nuestras vidas. Si yo tengo el Espíritu de Dios y ustedes tienen el Espíritu de Dios, hermanos, tenemos que vernos con un mismo amor y tener los mismos pensamientos, hermanos. Tenemos que salir adelante en las cosas de Dios iguales. Si alguien tiene una diferencia hacia un hermano, quitemos eso de nuestra mente. Tenemos que ir con nuestro hermano, preparar algo para tener una plática con el hermano, para que no haya diferencia entre nosotros, porque el Espíritu de Dios está morando en nosotros y ese es el que nos va a ayudar, hermanos, para seguir adelante las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Es la hora que miremos y nos fijemos en las cosas que nos unen, hermanos, y no en las cosas que nos pueden dividir. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, y muchas otras cosas, hermanos, que podemos ver a través del Espíritu que Dios nos da, que podemos entender, aunque la grandeza de Cristo a veces para nosotros es difícil de entender, hermanos. Es difícil de entender todo ese amor que Dios tuvo por nosotros. A veces no nos alcanza a nosotros a entender ese amor, pero debemos de estar en unidad espiritualmente hablando, hermanos. La iglesia no debe enfocarse en cosas que nos puedan dividir. La iglesia debe enfocarse en las cosas que tenemos en común, en lo bueno. Debemos mirar las cosas buenas, no las cosas que nos afecten en nuestra vida. Si vemos que alguien está fallando, acerquémonos y ayudemos a que no falle. Si vemos que alguien está haciendo algo bueno, en eso nos tenemos que unir, en lo bueno, en lo que Cristo muestra por nosotros, hermanos.
Pues ya se me fue el tiempo, hermanos. Vamos a dar el lugar a nuestro hermano que trae el himno de invitación. Y Dios me los bendiga por su atención, hermanos. Dios les bendiga.